Espero que les haya ido bien en su semana de exámenes a todos. Yo me quiero disculpar porque tengo un atraso en las notas. Tuve un problema de salud toda la semana pasada casi. Y hasta ahora estoy de vuelta. Entonces, este fin de semana ustedes van a estar recibiendo ya las notas de la segunda unidad o de la segunda parte, que va a incluir el trabajo y la nota del examen, ¿no? Gracias, licenciada. Un minuto más, un par de minutos más y empezamos para que veamos cuántos más se unen. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Yasmin. Así es, licenciada, solo para informarle que yo no me voy a examinar ahorita en los próximos parciales. ¿Por qué? Independiente. Me voy a ir a escuela de vacaciones porque tengo perdida la clase de filosofía, licenciada. Ah, Yasmin. Ok. Para que, Sosa. así es, licenciada. Un correíto sería bueno para saber yo al momento de enviar la nota a la facultad, ¿verdad? Ah, va. Está bien, licenciada, yo se lo envío. Serían los dos casos. Un compañero que no tenía reportada su nota del primer examen y el suyo ahora que no se va a examinar en esta. Yo estoy viendo las fechas de los exámenes finales. Empiezan ya la tercera semana de mayo, ¿ah? Gracias, licenciada. ¿Tienen ustedes ya el calendario de los finales? Sí, Lic, muchas gracias. El 16 comenzamos con constitucional, licenciada. Empiezan conmigo. Yo estoy viendo cómo hacemos con el examen de constitucional, se los adelanto ahorita, porque el 16, yo estoy 14, 15, 16 y 17 en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, no de Derecho Constitucional, en realidad de Cortes Constitucionales, fuera de Guatemala. Entonces, sí es un poco complejo porque hay ponencias que Guatemala lleva a este Congreso, que es en República Dominicana. Entonces, si no pudiera estar yo en el examen, pues se va a habilitar que sea un colega el que les esté asistiendo igual. Entonces, no es solo para estar con ustedes en línea, ¿verdad? Así que no creo que va a haber ningún problema. Ustedes ya se dieron cuenta, salvo los inconvenientes que tenemos técnicos en los formularios, que es complejo con la plataforma, y ahí yo hago promedios en cómo responden en las demás preguntas para que podamos completar la nota. Pues la verdad es que todo funciona de conformidad con lo que yo les envío. No va en el examen nada que no esté en el material, tienen el resumen del material y tienen el resumen de la presentación, así que yo esperaría que con eso no haya mayor problema, ¿verdad? Así que, pues, ya son las 9:11. Vamos a empezar con la clase de hoy. Pero no sé por qué no logro ubicar yo la presentación entre todo lo que tengo aquí proyectado. Si me permiten, a ver si la ubico. Insisto, lo importante es que ustedes la vayan viendo. No. Dentro de los súper técnicos que tenemos aquí, alguien que me diga cómo la puedo encontrar. Ya la tengo porque tengo una
una doble presentación. Pero se me hace más fácil cuando la puedo visualizar en esta pantalla. Y no la logro encontrar. Bueno, estas dos unidades que vienen, en lo personal me gustan mucho porque las siento más prácticas. Compartir mi correo. Mira, cada vez que me escriben en el tablón, yo creo que se los expresaba el otro día, a mí me ingresa como un correo. Entonces, si me lo pones en el tablón, yo voy a recibir igual tu información en correo. Pero es cambio.leila, así, mi nombre, L-E-Y-L-A, @profesor.usac.edu.gt. Pues ahí me pueden escribir. Les decía que estas dos unidades son bien interesantes, para mí muy enriquecedoras porque son prácticas. Es como ya ir viendo un poquito más la aplicación en la realidad del texto que tiene la Constitución. Es básicamente un desarrollo también, y vamos a tener solo esta semana, ¿verdad? Este viernes y la semana próxima para poder ir desarrollándola. De verdad, no se preocupen por estas dos, porque todo lo van a encontrar ustedes en la Constitución. Hoy les envié de una vez la presentación y tienen también de una vez todo el material de la quinta unidad. Yo les voy a enviar ya para la próxima semana el de la sexta, que es básicamente la distribución administrativa de Guatemala, los consejos de desarrollo y algunos órganos que están contemplados en la Constitución. Es básicamente, como les repito, el desarrollo de la estructura organizacional y administrativa del Estado. Hoy básicamente el tema, y quisiera hacerlo bastante rápido para que no nos atrasemos mucho, es el desarrollo del poder público guatemalteco. Ya lo hemos platicado en las unidades anteriores. Solo quiero que no se nos pierda de vista la normativa, el principio de la normatividad constitucional, que no es más que la explicación de cómo se estructura el Estado a partir del texto constitucional. Si nosotros, espero que todos tengan ahí su Constitución, pero si podemos ver en el título 3, que a pesar de que la estructura del Estado inicia a partir del título 4 con el poder público, creo que una parte muy importante que tenemos que tener clarísima para el desarrollo del poder público del Estado está a partir del artículo 141. ¿Quién puede leer el artículo 141 constitucional? Por favor, Merlin. Gracias, licenciada. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Así es, perfecto. Si ustedes advierten desde el capítulo 4, desde el título 4 constitucional, que es el capítulo 1 con el ejercicio del poder público, todo lo que ustedes van a encontrar en el título 4 de la Constitución es básicamente la estructuración del poder público. En el capítulo 1, pues, desarrolla el ejercicio del poder público, pero luego van a encontrar en el capítulo 2 al organismo legislativo, en el capítulo 3 al organismo ejecutivo y en el capítulo 4 el organismo judicial. Pero creo que como un punto precedente y que es importante para que ustedes no pierdan de vista es el artículo 141, porque ahí claramente lo que les dice la Constitución es, acá el que es soberano es el pueblo, pero obviamente a través del ejercicio del sufragio y en la representación que se ejerce a través del sufragio, son 3 los organismos que ostentan el ejercicio de esa soberanía que le delega al pueblo, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el principio de que entre estos 3 organismos no existirá ningún tipo de subordinación, que estos funcionan de manera independiente y bajo, obviamente, las premisas de las atribuciones, funciones que le da la norma constitucional, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Les he insistido siempre que tengan las leyes de rango constitucional, que tienen que estar así pegaditas en su Constitución,
Y en este caso, y ahí le van a ir encontrando ustedes sentido, tener su ley del organismo judicial, la ley del organismo legislativo y la ley del organismo ejecutivo. Con las lecturas van a ir viendo, por ejemplo, si ven ahora que vamos a adentrarnos en la parte de los organismos del Estado, por ejemplo, importante que tengan la ley del Tribunal de Cuentas, porque es uno de las partes del organismo judicial, que también se contempla en la Constitución, la ley de lo contencioso administrativo, porque rige para todo el Estado en los procedimientos administrativos y forma parte de los mecanismos de control, porque obviamente es la forma en la que se desarrolla. Está temblando. Tengan cuidado, está temblando. ¿En dónde está usted, Alejandro? Porque por aquí no está. Aquí en Villanueva estoy y está, sí, se está sintiendo el temblor. Sí, se está fuerte, sintió. compañero. Sí. Estuvo fuerte. Perdona que la interrumpa, Leida, pero... Oh, no hay problema. Yo porque no lo siento aquí, ojalá que no va a venir. Yo igual no lo sentí. y sí, En la falla del Frutal se sintió bastante fuerte y se siente todavía. Sigue temblando. Me queda todavía la sensación, ¿verdad? Mi abuela decía que era normal en época de lluvias, esperemos. Pero todo, ¿no les ha pasado nada? No, todavía no. Ya estoy afuera, licenciado. Qué bueno que no estás en tribunales, ahí en alguna, en el 15, 16 nivel, que es horrible. Como en la DTP también se siente feo. En finanzas. Que finanzas es otra cosa. Yo solo un temblor sufrí ahí y sí es espantoso, siento lo que se le mueve la vida. ¿Sí? Para los que lo sintieron en Villanueva, ¿ya pasó? Pues ya, licenciada. Gracias por avisarnos y qué pena por el susto. No, perdone usted por interrumpir su cátedra. No, al contrario, no hay problema. Miren, cuando a ustedes les toque su clase de Derecho Administrativo y ya tengan que estar haciendo su compilación de normas, es bien importante que ustedes aprendan a leer las normas ordinarias y agarrarles un sentido. ¿Qué pasó? Dice Alan, tembló. Miren, les pongo, por ejemplo, acá, no es que sean tips, porque de verdad que es lo más práctico del mundo y es la forma en la que se redactan las leyes. Yo les decía a mis alumnos en otra universidad, cuando los examinaba de privado, para mí la parte más compleja en los exámenes privados es el derecho administrativo, por la cantidad de normas. Pero la forma más lógica para poder estudiarlo es agarrar de un hilo la Constitución. Y, por ejemplo, si ustedes toman la ley del organismo ejecutivo, van a ver al inicio de la norma una serie de considerandos. Y en los considerandos, bueno, al principio les habla del artículo 1 y 2 de la Constitución, porque habla de cómo se organiza el Estado, cuál es la finalidad del Estado. Luego les habla de las disposiciones transitorias. Pero hay un artículo específico, que es el 140, en donde, o sea, dentro de los considerandos siempre les va desarrollando el texto constitucional. Si ustedes quieren ir vinculando las normas ordinarias, al menos de manera particular, las que tienen que ver con derecho administrativo, siempre busquen en los considerandos de la norma qué artículo constitucional se está desarrollando. Y lo van a encontrar en cada uno de los artículos. Tal vez en el caso del Tribunal de Cuentas, que es una de las normas que les estaba diciendo que es importante que tengan, porque es parte de la estructura del organismo judicial, pues iban a tener que hacer un estudio un poquito más detallado, porque esta norma se emitió al amparo de la Constitución de 1965, si no es mal, o la del 55, del 56, perdón. Entonces, obviamente, considerando que hace esta cita a la norma constitucional, pues es de aquella constitución, que en este caso se le llama Carta Fundamental de República. Pero es una forma en la que ustedes pueden ir ubicando las normas de derecho administrativo que son más importantes insisto, en los considerandos. Ustedes van a encontrar ahí cómo en los considerandos se hace la cita a la norma constitucional que se está desarrollando en esta norma ordinaria.
Así que, bueno, continuamos con el tema de hoy, que es el desarrollo del poder público. Entonces, teniendo claro que en la normatividad constitucional lo que nosotros vamos a encontrar es esta división de los tres órganos que constituyen el Estado, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial, pues empezaba yo diciéndoles que era importante que tuvieran presente el contenido del artículo 141, en donde se determina la soberanía, pero además no solo se determina la soberanía, sino también la forma en que esa soberanía, luego de que es delegada por el pueblo, se ejerce a través de estos tres organismos, ¿verdad? Y eso lo encontramos en este título 3 de la Constitución que desarrolla el Estado, que no solo nos desarrolla el Estado y su forma de gobierno, sino también la nacionalidad y ciudadanía, las relaciones internacionales y todo lo atingente a estos tres títulos, ¿verdad? Esto lo vimos en la unidad anterior, pero es básicamente para que refresquemos un poco de cuál es la norma constitucional que nos da ese fundamento. En cuanto a la forma de gobierno, nos dice el artículo 140 que nosotros tenemos un gobierno que es republicano, que es democrático y que es representativo. Que esta representación, insisto, radica primero en la soberanía que tiene el pueblo y el pueblo en el ejercicio de esa representación, al emitir el sufragio, la delega. Acá vamos a ver también, y si ustedes leen un poco más de doctrina en relación a la teoría de la delegación, particularidades en la integración de los organismos. Porque obviamente el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, pues sí atraviesan todo ese proceso de sufragio y la elección a través de las urnas. En tanto que en el organismo judicial no vemos este proceso de elecciones. Pero ¿cómo lo maneja la teoría en cuanto al principio de representación? Pues porque la elección de estos entes se hace a través de entes que sí fueron electos a través del sufragio. Como todos saben, y a pesar de las contingencias y avatares que tiene para el día de hoy la integración de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, del organismo judicial, si bien pasan un proceso de selección y hay una norma ordinaria que es la Ley de Comisiones de Postulación, que verifica el cumplimiento de ciertos requisitos para quienes van a integrar este organismo, también lo es que luego de esa evaluación se generan listas que se remiten al organismo legislativo y es el organismo legislativo que sí es electo por el sufragio, que ejerce esa función por representación, el que hace finalmente la elección de los magistrados. Entonces estamos viendo que al final son las personas a quienes nosotros elegimos para estar en el organismo legislativo, quienes ejerciendo nuestra representación, también eligen a los que van a ejercer la función judicial. Creo que antes de entrar a ver los tres poderes, es importante que recordemos, en clases anteriores hablamos del poder constituyente originario, además repetirlo, es el que radica en el pueblo y que al momento de elegir a los asambleístas que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente, pues conforman este poder originario. El poder originario, al esbozar y al aprobar y entrar en vigencia una norma constitucional, dentro de la norma constitucional también crea al poder derivado. Y el poder derivado ya tiene pues, ciertas características, dentro de ellas de permanencia, pues es el que surge a partir de la aprobación en la norma constitucional de este diseño de trilogía de poder. Entonces, ¿qué es lo importante acá para que ustedes puedan tener como una división entre el estudio de estos dos? En el poder originario, pues obviamente no tiene un carácter de permanente porque este se elige, cumple con su labor, que es la elaboración del texto constitucional, y una vez aprobado, pues cesa en sus funciones. Mientras que el poder constituyente derivado, que ya surge a partir de este diseño constitucional, ya es permanente. ¿Y cómo lo vamos a ubicar?
pues en lo que vamos a estudiar a continuación, que es la integración y constitución de estos tres organismos. Es particular porque en esta unidad la cátedra nos pide que además podamos abordar algunos llamados extrapoderes, porque no necesariamente forman parte de esta triada de ejecutivo, legislativo y judicial, pero que son al final también instituciones que están en ese ejercicio del poder o esta distribución del poder, no como organismos de Estado, pero sí como instituciones que tienen cierta influencia. ¿Qué es dentro de lo importante para empezar a entender cómo se distribuye y cómo se organiza estos tres organismos? Pues en principio, ¿qué es el poder? Veamos qué es lo que nos dice este doctrinario. Porque vamos, diferenciamos también qué es el poder bajo el término poder y qué es el poder desde la perspectiva legal y en este tema en particular desde la perspectiva de la norma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el doctrinario que desarrolla Pereira, Osorio y Richter en este texto? Recuerden que los textos que yo les envío son o resúmenes o contenidos completos de los libros que están sugeridos por la facultad, y este en particular, que es el que se maneja en la cátedra en la facultad. ¿Qué nos dice Arteaga? Bueno, en realidad por poder es, miremos quién manda y quién obedece, o en todo caso, quién emite el castigo, a quién se castiga o cómo se le castiga, que en términos legales, pues en teoría sí estoy presentando, alguien me está preguntando, yo pregunté hace rato si tenían acceso a la presentación y me dijeron que sí. Vuelvo a preguntar, ¿se está proyectando la presentación? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Ahora voy. Negativo. Ahora vamos a ver. Me dicen si ahora sí, ¿verdad? Ahorita ya. Sí, pues yo con razón, va a presentarles y... Bueno, ¿ahora? Sí, licenciada, sí se mira. Así se ve. Perfecto, gracias. Ya no les voy a creer porque les pregunté si la tenían y me dijeron que sí. Bueno, entonces si nosotros analizamos desde la perspectiva del poder en general, pues sí, quién lo ejerce y sobre quién lo ejerce, o quién manda y quién tiene la obligación de obedecer, ¿va? Quién tiene un castigo, qué tipo de castigo, quién lo va a ejercer y sobre quién lo va a ejercer. Es bien interesante si nosotros analizamos desde la perspectiva sociológica o desde la perspectiva psicológica cuál es la idea y cuál es el concepto que nosotros tenemos sobre el término poder. Yo creo que acá lo práctico es que entendamos que de hecho la Constitución es la expresión política y social del concepto del poder político. Pero fíjense, y esperaría al menos haber sembrado en ustedes durante el largo de esta cátedra el principio básico del derecho constitucional. ¿Y cuál es el principio básico y elemental del derecho constitucional? Es el límite al poder público. Yo les vengo diciendo desde la primera clase, es el reconocimiento de las libertades de los ciudadanos en base no solo al reconocimiento de esa libertad per se, sino a decirle al poder público, representado no solo en esta trilogía de organismos, sino en todas las instituciones que conforman el Estado, hasta dónde puede llegar ese poder del Estado. La finalidad principal de la norma constitucional es ese límite al ejercicio del poder que tiene el Estado sobre las personas que se gobiernan, sobre los gobernados, el poder que puede ejercer el gobernante sobre el gobernado. Así que yo creo que independientemente de todas las ideas que podamos advertir en los doctrinarios o en los términos sociológicos o en los términos históricos de lo que podemos definir en qué es el poder, creo que lo más importante
es que nos quedemos en la idea jurídica y desde el texto constitucional de qué es el poder. ¿Quién puede leer lo que está ahorita en la presentación, por favor? Permiso, Signa. Porfa, dale, Carlos. Poder público guatemalteco. El poder es el objeto y fin de la Constitución. El poder considerado como un todo, como una universalidad que comprende todos los vínculos de dominación. En términos generales, la Constitución legaliza, sanciona, regula o prevé toda clase de dominación trascendente o importante. De manera preferente, norma el poder político. Determina quién manda y quién obedece. Establece los términos, las condiciones, los límites personales, territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia por los particulares. Así es. Yo les diría, si de pronto alguna pregunta es la definición del poder o los componentes del poder, me quedaría con esta. Porque si ustedes ven cada uno de los puntos que se definen en este texto, todos los vamos a encontrar dentro del texto constitucional. Bajo qué esquema político está integrado el país, cómo se distribuye el poder, cuáles son los términos en cuanto a las atribuciones de cada uno de los organismos, bajo qué condiciones cada uno de estos organismos funciona dentro de su propia estructura, los límites que tienen aquellos que integran cada uno de estos organismos. Si estos límites son no solo personales, sino temporales y territoriales, ustedes van a tener ahí las distintas competencias, por ejemplo, para citar uno puntual en el caso del organismo judicial, las competencias que se tienen, las jurisdicciones que tienen los distintos órganos, la temporalidad, por ejemplo, cuánto tiempo está cada congreso, cada legislatura, cuando empiezan los plazos constitucionales, tanto para el ejercicio de la presidencia como para el ejercicio de la legislatura, que son plazos paralelos, inicia una legislatura, inicia una presidencia. Y ojo, no, aquí estamos hablando de los tres organismos, pero por ejemplo, y lo hablábamos al inicio de esta clase, de esta cátedra, mejor dicho, vemos por ejemplo los plazos para el fiscal general, vemos los plazos para el Contralor General de Cuentas, vemos los plazos para el Procurador de Derechos Humanos, y todo eso está en el texto constitucional. Entonces vemos no solo el marco que define las competencias y el ejercicio de ese poder, sino también la temporalidad. ¿Y a qué estamos obligados cada uno de los ciudadanos que formamos parte de este país? Ahora, una cuestión interesante, el poder público es un elemento del Estado, lo vimos ahora mismo con la lectura del artículo 141 en el título 3, el nombre, perdón, de este título en el capítulo 1 es el Estado. Y en el artículo 141 de este título 3 del Estado tenemos en la definición de soberanía la integración de estos tres poderes. Entonces es importante que tengamos claro que cuando hablamos del poder público nos estamos refiriendo a un elemento del Estado, que la doctrina le ha llamado también poder político o poder de Estado. Es la competencia jurídica que tiene este poder público para tomar decisiones y ejecutarlas. Y también, pues es la definición de cómo ejerce ese poder todo el aparato gubernamental. ¿Y cómo se hace? Pues a través de toda clase de organizaciones públicas, entendiendo, obviamente, a organizaciones públicas, a todas estas instituciones que conforman el aparato de Estado. Vamos a ver tres funciones que son básicas y principales en el ejercicio del poder público, que son estas definidas en el artículo 141 y que se desarrollan de manera específica en todo el título cuarto de la Constitución, que es el poder público, que sería la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, a través de los tres organismos. A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué otra función? Y no me tienen que decir el artículo de la Constitución, pero
Aislemos la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Háblenme de cualquier otra función y de cualquier otro ente estatal que esté contemplado en la Constitución. La Contraloría, la PDH. Okay. Mire, pues, va, perfecto, solo por términos de cátedra, porque así les va a tocar cuando estén en audiencia. Diga la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos, para que los tengamos identificados con sus nombres y sus apellidos. A ver, ¿y la Contraloría General de Cuentas qué función ejerce dentro de las funciones que determina la Constitución? Una función de fiscalización, Ligda. Perfecto. ¿Y la Procuraduría de Derechos Humanos? Defendería, ¿no?, los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos. Así es. Bueno, es una comisión, es una entidad bien particular por su vinculación. De hecho, es una comisión del Congreso de la República, ¿verdad? Que deviene de la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Yo lo que quiero es que no se me vayan a encasillar con que las funciones de los entes públicos están solamente en la legislativa, ejecutiva y judicial, sino que podamos ir ampliando ese espectro para ir analizando a todos estos organismos o a todas estas entidades. No les pongamos el nombre de organismos. Vamos a trabajar como organismos al legislativo, al ejecutivo y al judicial, y a los demás entes que ejecutan funciones que están delimitadas dentro de la Constitución política como entidades estatales. Ahí está, ahí Nelson está escribiendo. Todos ustedes tienen acceso a lo que se pone en el chat, ¿verdad? Dime, Dora. Dora pidió la palabra. No, parece que no. Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Aquí entraría también el Tribunal Supremo Electoral? Sí, lo tenemos contemplado, solo que recuerda que la función del Tribunal Supremo Electoral es muy particular, ¿verdad? Porque es básicamente sobre la materia electoral. Hay una norma de rango constitucional que lo tiene especificado, pero sí, claro, entra el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, sí, está dentro de estos órganos que también ejercen función pública. ¿Alguien más que lleva la palabra? Ligda, perdone. Sí, Carlos. Estas instituciones también podrían ser llamadas extrapoder. Sí, de hecho así le llama la doctrina. Son instituciones extrapoder porque no están dentro de las atribuciones, funciones y competencias de los tres organismos de Estado. Les llama entidades extrapoder. Y vamos a ver, hay ciertos términos. Yo no me caso con todos los términos de la doctrina. Y por eso algunas veces, van a ver ustedes, al menos en las clases que yo les dé, que no utilice ciertos términos que están en la doctrina. Porque no los veo como abstraídos del poder o fuera del poder. De hecho, y es parte de lo que les traigo en la presentación, para mí no es que hayan tres poderes del Estado. Para mí lo que hay en realidad es una división del poder, porque el poder es uno y lo tiene el pueblo y es esa soberanía que tiene el pueblo. Entonces lo que hace es elegir y en la elección se hace una distribución del poder. Y bajo esa distribución del poder, más que órganos extrapoder, tenemos órganos que en función de esos tres organismos ejercen ciertas competencias. Y te voy a decir por qué no los considero así como tan extrapoder. Si tú ves, por ejemplo, el organismo ejecutivo, en esa función de la ejecución de la función pública distribuida en distintos ministerios, direcciones, secretarías, unidades ejecutoras, etcétera, etcétera. Vas a tener a una Contraloría General de Cuentas ejerciendo funciones fiscalizadoras. Si la gente se casa con la idea de que la Contraloría lo que ejerce es una función única y exclusiva de buscar errores en la función pública, de plantear hallazgos, de presentar denuncias, de ejercer un control económico a través de los juicios de cuentas, yo creo que también estamos perdiendo una coordinación
no solo interorgánica, sino interinstitucional, que se tiene de capacitación, de fortalecimiento, de generación de políticas interinstitucionales para trabajar de manera enlazada. No se trata solo de entidades que están extrapoder, porque sí se puede trabajar de manera coordinada. No lo veo como algo no solo incumplible, sino lo veo, de hecho, como una obligación que tienen las entidades del Estado de poder trabajar de manera coordinada, porque básicamente la función de estos organismos es cumplir con el bien común y poder darle a los ciudadanos lo que ellos necesitan. Y les digo por experiencia propia, la Contraloría no solamente tiene funciones de fiscalización, también tiene estas funciones de coordinación con todos los organismos a los cuales audita. Entonces aquí viene este punto, justamente lo que les estaba diciendo. ¿Es separación o división de poderes o separación o división de funciones en el ejercicio del poder? No sé si con eso te aclaro esta parte, Carlos, pero sí, en la doctrina se les llama órganos extrapoder. Sí, Linda, sí me lo aclara, así como usted dice, la doctrina los denomina extrapoder, pero sin embargo es como que ejerce otras funciones que, digamos, instituciones del Estado como tal no alcanza, digamos así, a cumplir. Así es. Gracias, Linda, muy amable. Hay un doctrinario ahí que desarrolla Pereira Osorio que se llama Rodrigo Borja, que pues es lo que él señala. En efecto, una de las características que tienen los sistemas de gobierno republicanos, o los gobiernos con esta característica republicana, es esta división de poderes. Si ustedes leen en la doctrina, y en la doctrina bien clásica, esto empieza en Roma, y no se le advierte como una división de poderes como lo vemos ahora en el ejercicio de la representación por la soberanía del pueblo. Lo que nosotros teníamos ahí eran gobiernos mixtos, en donde habían ciertos espacios que cubría o se le daba más a la clase de élite económica y habían ciertos puestos que se les daba a la monarquía y algunos otros que sí eran por designación de las distintas unidades sociales que tenían este tipo de Estado. Pero no advertimos en realidad una división de poderes como tal hasta, ¿qué les puedo decir? Finales de los 1700, cuando vemos la Revolución Francesa, cuando vemos la guerra en los Estados Unidos y la promulgación tanto de la Constitución de los Estados Unidos como de la Constitución de Francia y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y fueron básicamente los doctrinarios franceses, particularmente Montesquieu, que desarrolló estas teorías sobre la división de poderes entre quien legisla, quien ejecuta y quien juzga en la aplicación de las leyes. No lo vemos como un diseño tan cristalino en periodos anteriores a estos que les menciono. Yo diría hasta los diseños constitucionales que surgen a partir de finales de 1787, 1789, que ya podemos ver materializados en textos legales, esta división, básicamente, que es la distribución de la autoridad pública en el organismo legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. E insisto, como lo veo yo, y me parece muy atinada este planteamiento de este doctrinario de Rodrigo Borja, que no es más que tomar el poder y dividir quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta, y limitando esas facultades que tiene cada uno de los organismos en función de la actividad de gobierno que va a ejercer cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es interesante. ¿Quién puede leer esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, o al menos este extracto de esta sentencia, por favor? Vamos, Dora. Sentencia 19-05-92, expediente 113-92, Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo legislativo la función de crear leyes, al organismo judicial la de aplicarlas y declarar los derechos en los casos
controvertidos que se sometan a su conocimiento, y al organismo ejecutivo la facultad de gobernar y administrar la división de poderes. La división de poderes es la columna vertebral del esquema político republicano. Es el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. Perfecto. Mira, a mí este extracto, esta sentencia en particular me parece muy interesante. Habrán quienes, y son más los que tienden a la defensa de la jurisprudencia dinámica y del neoconstitucionalismo, que le adjudican o le pretenden adjudicar particularmente al Poder Judicial esta función de ser un mega intérprete de la norma, y al hacer esta interpretación tan integral, tan extensiva y tan particular de las normas, que se meta un poquito o invada un poquito con ciertas funciones. Yo sé, ustedes están todavía muy inicial en el estudio de derecho, lo van a ir viendo poco a poco y cuando vayan analizando también sentencias, pero considero que la función judicial se tiene que circunscribir al análisis de una norma para la aplicación en el caso que se está juzgando. Y cualquier invasión en una sentencia o en una resolución de las atribuciones o funciones de los demás organismos del Estado, ya sea a través de sentencias del organismo judicial o de la Corte Constitucional, desde mi particular punto de vista, por mucho que la doctrina lo pretenda desarrollar bajo esa premisa del neoconstitucionalismo o de la jurisprudencia dinámica del juez que innova, desde mi punto de vista es una invasión a la esfera de las atribuciones que tienen cada uno de los órganos que constituyen un Estado republicano y democrático. El legislativo legisla, el ejecutivo ejecuta y el judicial debe de circunscribirse a velar por el efectivo cumplimiento de las normas. Es una consideración y la expreso como parte de mi forma de analizar lo que señala la doctrina y lo que señala lo que les acabo de mencionar. Entonces, que analiza mucho y hay varios doctrinarios de esta época. En la doctrina se le llama la enciclopedia francesa, son varios los tratadistas que desarrollan desde la sociología y la ciencia política qué es lo que ocurre con el ejercicio del poder, el despotismo que se da en las atribuciones y funciones de los monarcas. Y de ahí es donde empiezan a surgir todas esas ideas para hacer un diseño, ¿verdad? Un arreglo institucional para poder organizar el ejercicio de la función pública. Y esto es básicamente lo que Montesquieu desarrolla y plantea, miren, aquí lo fundamental es que el ejercicio del poder esté delimitado y que a través de la delimitación del ejercicio de ese poder nosotros tengamos gobiernos que sean moderados, porque vamos a tener división. Y la división no solo va a hacer que nosotros distribuyamos las competencias en el ejercicio de la función pública, sino que además también va a permitir, algo particular que vamos a ver a continuación, que los distintos órganos que van a ejercer la función pública se controlen entre ellos. Exista un balance, porque no solo van a haber leyes que van a desarrollar estos principios de la división de poderes, sino que entre estos poderes se van a ejercer mecanismos de control que van a permitir tener este control de, la doctrina le denomina, de pesos y contrapesos entre los distintos órganos, para que no podamos ver que de pronto haya uno que quiera estar sobre el otro y volvamos a esta experiencia de un ejercicio despótico del poder. Entonces, es interesante cómo se hace este planteamiento de la separación o división, no solo para plantear esta separación en el ejercicio de la función pública, sino para que en ese control que existe, hay controles intraorgánicos y controles interorgánicos, o sea, que hay hacia adentro de cada uno de los organismos, pero también de estos organismos en función de ellos. ¿Qué es lo que nos siguen diciendo los doctrinarios? En el texto ustedes van a leer a Droni,
que él habla sobre la unidad del poder y la pluralidad de funciones, que era lo que yo les decía hace unos minutos. Él dice es que el poder es una unidad, el poder es único. Lo que ocurre es que a ese poder lo dividimos porque tiene pluralidad de funciones. No puede haber una concentración en uno solo. Entonces lo que hacemos es, agarramos este poder y decimos, bueno, usted va a cumplir esta función, usted está y usted está. Y dentro de esas tres, que son las que conforman el diseño republicano, pues vamos a crear otras más que van a formar parte de todo este control que se tiene en el ejercicio de las funciones. Él habla que esta división en realidad no existe, sino que es una distribución de las funciones de los órganos que conforman el Estado. Entonces, ¿cómo lo plantea él? Es una fórmula sintética, le llama, porque el poder político es unitario y actúa por el cauce de plurales funciones y ejercido por diversos órganos. De la llamada división de poderes no resulta más que una separación de funciones y correlativamente una separación de órganos y competencias. Entonces vamos a ir viendo ahora cómo se distribuyen estas competencias y qué es lo que hace en esa interacción cada uno de los órganos del Estado. Entonces, ¿cómo se desarrolla este título cuarto de la Constitución? En principio, con el título de Poder Público, en el capítulo 1, ustedes van a ver el ejercicio del poder público. Nos habla qué es el poder público, el imperio de la ley, la sujeción del funcionario público a la ley en su función pública, la responsabilidad por infracciones a la ley y la no obligatoriedad que tenemos los ciudadanos a cumplir con órdenes que son ilegales. Por favor, alguien que tenga ahí su Constitución, que lea el artículo 154. Sí, Yaini. Artículo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Así es. A ver, ¿qué es lo particular y por qué les pedí que leyeran este artículo? También lo hemos venido diciendo en cátedra, porque la diferencia que existe entre el ciudadano y el funcionario público es que el funcionario solamente puede hacer lo que la ley le dice que puede hacer. Y su interpretación, si de pronto no es muy clara, tiene que sujetarse a cuál es la finalidad de la institución en la cual está. Y esa finalidad, obviamente orientada a lo que señala el artículo 1, para la búsqueda del bien común, satisfacer el bien común. Mientras, ¿qué ocurre con los ciudadanos? Pues el ciudadano solo está compelido a no hacer aquello que la ley le prohíbe que haga. El funcionario público solo puede hacer, en función del artículo 154, que es la sujeción a la ley en la función pública, aquello que la ley expresamente le dice que puede hacer. Entonces, fíjense, ¿cómo nos prepara el constituyente para entrar a estudiar las funciones y atribuciones de los tres organismos que constituyen el Estado? Diseñándonos o explicándonos qué es el poder público y cómo se ejerce, cómo el imperio de la ley tiene que estar presente en todas y cada una de las funciones que ejerce un funcionario público. Y les detalla ahí cuáles son las responsabilidades por infracción de ley. Esta es la última parte de esa unidad cuando veamos las responsabilidades, que no es más que cómo enfrenta un funcionario público a la responsabilidad penal, civil y administrativa en el ejercicio de su cargo. Entonces, ¿cómo distribuimos este título cuarto de la Constitución del Poder Público? Primero, en este detalle del ejercicio del poder, luego abordamos al organismo legislativo, luego el organismo ejecutivo, para finalizar con el organismo judicial. En particular, yo recuerdo que en la clase anterior que empezamos a ver algunos de los cuadros sobre los organismos, yo les decía, miren, si ven lo del Congreso,
tenemos atribuciones específicas y atribuciones, tiene atribuciones específicas y otras atribuciones. Entonces, para los que consideran que el Congreso únicamente legisla, ya van a ver acá que las funciones que tiene el Congreso de la República son muchísimo más amplias que únicamente legislar. Por favor, alguien que lea la definición de organismo legislativo. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Un órgano colegiado de tipo ordinario y permanente, de carácter representativo, cuya legitimidad deviene de la voluntad popular enunciada por medio del voto en sufragio universal. ¿Sigo? Sí. Es integrado por el número de diputados señalados por la ley y con base en el sistema de asignación de escaños o curules que ésta establece. Perdón. Ajá. Puede integrado por una o dos cámaras. Puede ser integrado por una o dos cámaras. A ver, ¿quién me dice cuántos diputados integran el Congreso? 160, me parece. 160, perfecto. ¿Y nosotros tenemos un Congreso bicameral o unicameral? Unicameral. Así es, perfecto. ¿Y cómo distribuimos nosotros los escaños o curules? ¿Por número de población? Vamos bien, sí. Pero ese número de población, ¿cómo se distribuye? Tiene que ver con los departamentos. Los departamentos, distritos y nacionales. Vamos a ver, Erika, ahí está. Ya vamos llegando. Sí. Tenemos dos formas. No dos formas en realidad, sino, a ver, tenemos por distritos y por listado nacional. Se asignan los escaños de conformidad con los distritos y con los que integran el listado nacional, que el listado nacional es un poquito más complejo porque se hace en función también de los votos que tienen en función del listado. ¿Quién me dice cuántos distritos electorales hay en Guatemala? Uno por departamento serían 22, más la ciudad capital, que es el distrito metropolitano, 23. Vamos a ver, departamentos en Guatemala. Departamentos en Guatemala hay 23, ¿va? 22 departamentos más el distrito metropolitano, que tiene su propio listado. Ese es uno adicional. Así es, esa es la forma en la que se integra el organismo legislativo. Bueno, en cómo se asignan los escaños en el organismo legislativo. Ya la integración interna, que tendrán su representación por bloques, por comisiones, la junta directiva, etcétera, etcétera. Eso ya es algo que lo van a encontrar en la ley del organismo legislativo, que es el decreto número 63-94 del Congreso de la República. Así que, por favor, me la tienen por ahí. Funciones sustantivas del Congreso de la República. Vamos a advertir básicamente 3. En globo, ¿verdad? O en general, porque las vamos a ver ahorita en detalle, van a ver que son muchas más, que es la creación, modificación y derogación de leyes, que es la potestad legislativa, el ejercicio de controles interórganos, es lo que hacen internamente, y el ejercicio de controles intraórganos, que es la que hacen en los demás organismos del Estado. Por favor, el artículo 157, ¿quién puede leerlo? Yo, licenciada. Sí, Artículo 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos cada uno de los departamentos de la República. Constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los centros
y los otros municipios del departamento de Guatemala. Constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley, acuerdo a su población, un número equivalente al 25% de diputados distritales, será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso llamado al postulado, que aparezca en respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjuntado. Así es. Es lo más que van a encontrar ustedes en la Constitución en relación a la integración del Congreso. Insisto, tienen que tener de la mano la ley del organismo legislativo, decreto 63-94, y no perdamos de vista un detalle que vamos a, no lo vamos a advertir de una manera expresa en la Constitución, pero no olvidemos que los tres organismos sostienen una dualidad en cuanto a su función sustantiva, de cara a las funciones que le atribuye la Constitución, y la que tiene también en su propio control interno. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ven, por ejemplo, que el Congreso de la República, en su función legislativa, pues se sientan todos ahí en sus curules, discuten los proyectos de ley, aprueban, tenemos que tener quórum dependiendo de cómo lo plantee la norma que se va a aprobar. Pues tenemos también una junta directiva, que no solamente tiene una función específica en el debate legislativo, tiene también una función específica a lo interno como organismo legislativo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el Congreso, en el Pleno? Tenemos la función legislativa, pero recuérdense que en el Congreso es necesario contratar personal, es necesario, pues, lamentablemente por este déficit que se tiene de recursos, que rentar unidades para el desarrollo de las funciones legislativas, toda la función administrativa que conlleva el desempeño de la funcionalidad del Congreso, genera esta dualidad a la que me refiero. Tiene que haber una autoridad administrativa interna que la ejerce también los miembros de la Junta Directiva del Congreso en ese quehacer diario que tiene el Congreso de la República. Igual pasa con la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, porque tenemos las funciones propias que ejercen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que vamos a ver también ahora cómo se integra, y las que tienen que hacer algo interno en todos estos procesos administrativos para la efectiva conducción de esta entidad estatal para el cumplimiento de su función. Es decir, con esto quede claro, porque le repito, no es algo que esté expresamente en la Constitución, ustedes lo van a poder encontrar en la lectura de la ley específica de cada uno de estos organismos. Ustedes ven, por ejemplo, también en la ley del organismo ejecutivo está la función que se tiene dentro del Consejo de Ministros, pero cada uno de los ministerios, a lo interno de sus carteras y para el cumplimiento de las funciones específicas que eso conlleva, tienen que ejercer una función administrativa de, insisto, contratación de personal, adquisición de recursos y poder tener todo ese efectivo desempeño que tienen las instituciones públicas. No sé si esta parte quedó clara. Sí, licenciada. Silencio todos. Ok. Entonces, en el organismo legislativo, y que lo vimos en la unidad anterior, tenemos la división de este capítulo 2 del título 4, perdón, capítulo 2 del organismo legislativo. En la sección primera, que es sobre el Congreso, la sección segunda, que es sobre las atribuciones del Congreso, y la sección tercera, que es sobre la formación y sanción de ley. Entonces, ¿cuántas secciones tiene el capítulo segundo del título
cuarto de la Constitución Política son estas tres. El organismo legislativo es el capítulo segundo de este título cuarto, y tenemos estas tres secciones: el Congreso, las atribuciones del Congreso y la formación de ley. Dentro de las atribuciones del Congreso, obviamente, el que ya nos leyó el compañero en el artículo 157, que es la potestad legislativa, pero también tenemos el relativo a la mayoría de las resoluciones. Y la mayoría de las resoluciones también es un mecanismo de control interno que se tiene en el Congreso, porque obviamente lo que esto implica al interno del Congreso es el tratar de llegar dentro de los distintos entes políticos que conforman el Congreso, a llegar a acuerdos para la aprobación de leyes. Ustedes ven siempre ahí los debates. Habrá un grupo con una tendencia que considera que la aprobación y promulgación de una ley beneficia para ciertos temas en particular, y habrá otro grupo que esté en desacuerdo. Si nosotros tenemos a un grupo considerable en desacuerdo y la norma que se pretende impulsar en el Congreso requiere de una mayoría específica para su aprobación, esto hace muy interesante el control político dentro del Congreso de la República. ¿Quién lee, por favor, el artículo 159 constitucional? Dale, Yaimí. Artículo 159. Mayoría para resoluciones. Las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial. Así es. Entonces, si ustedes se van a la lectura de la ley del organismo legislativo, van a ver, por ejemplo, que para modificar una ley que sea una ley orgánica, por decirles algo, quieren modificar la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas o la ley orgánica del presupuesto, tienen que tener una mayoría calificada, que son, si no estoy mal, 106 o 107 diputados. Pero habrán otro tipo de resoluciones dentro del Pleno del Congreso que no necesiten de esa mayoría, que necesiten 80 votos. Entonces, ese ejercicio dentro del Pleno es un mecanismo de control, porque lo que se busca a lo interno es el llegar a consensos políticos dentro de los diputados, que nos guste o no nos guste. Y saben que ese es un debate que yo tengo permanentemente, no solo con colegas dentro del área jurídica, sino con profesionales de las ciencias sociales en general, pedagogía, historia, o sea, que si el Congreso sirve, que si el Congreso no sirve. Yo creo que una cuestión particular e interesante, y no sé tampoco cuántos de los que estamos en la clase son de algún departamento. Yo siempre he dicho que hay dos Guatemalas, la Guatemala citadina y la Guatemala rural. Y la realidad que se vive en el interior del país, no solo en cuanto a la presencia o identificación del gobierno central, y cuando digo gobierno central me refiero al organismo ejecutivo, difiere mucho de la idea que se tiene en la ciudad. La función del cargo municipal, la representación que tienen los funcionarios municipales y la representación que tienen los diputados en sus distintos distritos es algo que opera con una lógica distinta. Y fíjense, si le pregunto a alguien de la capital que me dé el nombre de 2 diputados por el distrito de Guatemala, ¿quién me da 2 nombres? No conocen. Podría ser Shirley Rivera, Carlos Armando Castillo. Yo la verdad que no me sé quiénes son de qué distrito, pero les puedo asegurar que si alguien es del interior del país, logra ubicar más fácilmente al diputado de su distrito. Entonces, la discusión es muy particular, porque independientemente de que nos gusten o no como un conjunto, lo que sí es cierto es que nosotros los elegimos. Y hay una máxima política ahí que dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece, porque fue ese pueblo el que lo eligió. Y por eso es tan interesante y tan importante que todos los ciudadanos puedan tener una participación política activa. Y ojo, que cuando me refiero a una participación política activa, no digo con esto
que se postulen para ejercer cargos públicos. Porque no necesariamente todos tenemos esa vocación. A algunos definitivamente no se nos da. Pero sí es importante la participación política ciudadana en cuanto al conocimiento de quiénes son los que se postulan para el ejercicio de los cargos públicos y a través del ejercicio del voto. Porque son muy pocos los que lo ejercen y acá en realidad, independientemente de la cantidad de personas que voten, quien gana es el que tiene la mayoría de los que llegan y votan. Entonces es muy importante de que no solo a nivel de la capital, que tal vez haya un poquito más de influencia de los medios de comunicación, un poco más de propaganda y todo, sino que todos a nivel general puedan conocer quiénes son las personas a las que están eligiendo. Y además que también sepan que pueden acercarse a ellos para exigirles las situaciones que son de beneficio para sus propios distritos. Es una cuestión particular. Esta cátedra no se trata de enseñanza sobre el ejercicio ciudadano, pero ustedes lo vieron ya como uno de los derechos de los ciudadanos guatemaltecos, que es el ejercicio de nuestros derechos cívicos y políticos. Y creo que esa es la forma más interesante de poder ejercer ciudadanía, porque, insisto, lo dice la teoría y ustedes lo ven plasmado en la Constitución. Quienes ostentan el poder público, quienes ostentamos el poder público, somos los ciudadanos y somos los que tenemos el ejercicio de esa soberanía en la delegación del voto. Entonces es complejo, ¿verdad? Es como cuando uno se casa y dice, no, es que no era la que yo quería, sí, papá, pero el que se casó fue usted. Entonces usted lo eligió. Y hay un proceso para elegirlo, hay un proceso para hacerlo su esposo o su esposa, y habrá un proceso para que esa unión termine. Y lo mismo pasa con los procesos políticos. Entonces, es nada más un comentario sobre la integración. Entonces, en esta sección primera de este título segundo, el título cuarto, el capítulo 2 del Poder Público, dentro de el Congreso, tenemos la potestad legislativa, que es básicamente la emisión de leyes, y la mayoría en las resoluciones, bien lo acaba de leer la compañera, que se toman como el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros, salvo que la ley específica nos dé un quórum distinto. Sobre las prerrogativas de los diputados, yo les ruego, por favor, lean la Constitución, si no nos vamos a ir leyendo artículo por artículo, pero es básicamente todos los derechos, digamos, bueno, el término es de prerrogativas que tienen específicamente los diputados. Como la mayoría de funcionarios que se reconocen a través del texto constitucional, básicamente está el derecho de antejuicio o inmunidad personal, que aplica, por favor, para temas penales. A veces hay personas que creen que la inmunidad personal abarca también índole civil o administrativa. No, esto se trata de la jurisdicción penal. Para poder someter a un funcionario que goza de la prerrogativa de inmunidad personal, nos referimos a un procedimiento preliminar para determinar si existe o no formación de una causa penal para este funcionario, pero es específicamente, insisto, en materia penal. Si la reclamación es por, qué sé yo, un juicio civil, un desahucio, un tema de familia, esta prerrogativa abarca básicamente para un tema penal. Y hay uno particular que está en la literal B del artículo 161. A mí siempre me ha llamado la atención, más que el contenido de esta prerrogativa de los legisladores, es la forma de la reacción, y se las voy a leer. Dice B, prerrogativa de los diputados y responsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Esto de la irresponsabilidad por sus opiniones. Recientemente, no recuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este año, se emitió una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad sobre el alcance de esta prerrogativa constitucional en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones. Me gustaría ver que alguno de ustedes me dijera qué opina
en cuanto a esta prerrogativa de irresponsabilidad por sus opiniones. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre esto? ¿Ustedes creen que un diputado puede decir en cualquier foro, en cualquier momento y bajo cualquier condición lo que él quiera y eso lo hace irresponsable? A ver, Edilberto. Pues mire, licenciada, fíjese que lo que yo pienso personalmente es que esto es así. Hay que estar en contrapeso la libertad, pues, que tiene la persona de opinar, porque después de todo los diputados siguen siendo personas, ¿no? Y tienen derecho a opinar. Entonces, por ejemplo, me voy voy a ir a un caso muy específico. Se llega a saber que, por ejemplo, una persona del Congreso X no le puede dar el cargo. No sé qué tenía que ver con finanzas, no recuerdo muy bien el puesto, pero él dijo, el dinero está para gastarse, pela, para eso está el dinero, para gastarse, ¿ya? Dijo eso y y llama la atención, pues, porque realmente, pues, no lo puede, digamos de que le puedo reprender su forma de pensar, pero no le puedo evitar que piense como piensa. Porque ese no era diputado. No era diputado, era alguien interno al Congreso, tenía que ver algo con aprobar financiación o dinero que tenía que ver algo con eso, pero no tengo muy bien el cargo, solo sé que sí, solo sé que así fue. Entonces, realmente uno dice, bueno, es su forma de pensar. Es su forma de expresarse, sí. Es su forma de expresarse, de pensar. Por ejemplo, hay diputados que hablan con palabras soeces, por ejemplo, y se pelean entre ellos básicamente en el pleno. Entonces, está peleado en dos sentidos. En el sentido en que dice, es su libertad de expresión, puede decirlo, pero por un lado también tendría que, por ejemplo, tendría que demostrar una superioridad, ya que es diputado, por decirlo, Vamos a ver. tenía que tener. Antes de darle la palabra a Emerson y a Dora, solo quiero hacer una observación. Bueno, una de forma y otra de contenido. Cuando hablen, porfa, pongan su cámara. Esa es la primera. La segunda, vamos a ir por partes. Si tú, Edilberto, me encuentras a mí en la calle y me agredes verbalmente, porque hay agresiones verbales, yo tengo el derecho, tú tienes la libertad de expresarte. Pero esa libertad, como ciudadano, se va a ver limitada hasta aquello que la ley te prohíbe. Y la ley te prohíbe que me agredas a mí de manera personal, ¿cierto? Entonces, Leila tiene el derecho de ir y denunciar. Lo que yo traigo al plano de discusión es, la Constitución dice, el diputado es irresponsable. Él va a tener irresponsabilidad por sus opiniones. Ok, como diputado, ¿ya? En el ejercicio de su cargo y en su función legislativa. ¿Por qué es importante hacer esa separación ahora que pide la mano Emerson y Dora? Y por eso quería hacer esa contextualización. Porque la discusión va dirigida a eso. O sea, primero me dice la norma constitucional, el funcionario tiene inmunidad personal. Eso significa que si usted lo quiere someter a un juicio penal, primero se tiene que declarar si existe o no suficientes elementos para formación de causa. Ok, bueno. Y si usted quiere ir y enjuiciar a un diputado porque en el Pleno del Congreso de la República se opuso, por ejemplo, a la aprobación de un crédito, porque considera que el crédito era para algo que no es en beneficio de la población, usted no va a juzgar a un diputado por lo que dijo en el Pleno del Congreso, ¿sí? Porque ese es el ejercicio de su función. Pero ¿qué pasa si esta persona fuera del Pleno, y eres tú, Edilberto, por ejemplo, y le causas una agresión a un ciudadano? Dime, Emerson, ¿cuál es tu planteamiento? A ver, es que había pedido la palabra Emerson y Dora. Solo que no se te escucha, ahora sí.
Emerson, tienes apagado tu micrófono. Ya, muchas gracias. La ley puede proteger a los diputados acerca de sus opiniones, pero los ciudadanos no queremos que haya gente irresponsable emitiendo opiniones en esos puestos, porque si se eligieron es para que dirijan bien al país, y si están emitiendo opiniones que no son, que son inadecuadas o que reflejan incapacidad para estar en el cargo, eso puede ser que les perjudique, pero no tanto les perjudica a ellos, sino que le perjudica a quién, al pueblo, porque se está dirigiendo mal el rumbo de la nación. Mira, vamos a ver, me gusta este tipo de dinámicas porque lo que necesito es que ustedes argumenten, que lean la ley, que lean la Constitución y que puedan tener un desarrollo. Acá podemos tener de 84, 42 a favor y 42 en contra. La finalidad es que podamos tener un ejercicio y una discusión sobre esto. Y aquí ir haciendo un análisis en donde podamos integrar, y en este caso en particular, la norma constitucional. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 154? Usted es un funcionario público. Lo que pasa es que en esa distribución del poder, su función es legislar y las atribuciones de la Constitución y la ley específica del organismo al que usted está. Pero usted se sujeta a lo que dice la ley. La ley le da a usted, y en este caso en particular la Constitución, ciertas prerrogativas. Y una de ellas es que yo no lo puedo llevar a juicio sin que antes alguien declare que efectivamente hay suficiente causal para iniciar ese juicio. Y también me dice la ley, usted puede emitir sus opiniones, es irresponsable por las opiniones que vaya a emitir, pero ojo, eso es en función de su cargo, porque fuera del ejercicio de su cargo, usted está obligado a cumplir con lo que la ley le dice. Y la ley lo que le dice es que usted tiene que respetar a los ciudadanos. Insisto, pueden haber variedad de criterios, pero la finalidad es que nosotros podamos ir haciendo una integración de los artículos de la Constitución para poder discutir temas específicos de la función pública. Y por favor, recuerden que cuando empezamos a hablar del título cuarto, yo les decía, el capítulo primero, que habla del poder público, el imperio de la ley, la función pública, la responsabilidad y la no obligatoriedad de órdenes ilegales, es porque aplica para todos los funcionarios públicos, ya sean del organismo legislativo, del organismo ejecutivo, del organismo judicial o de los demás órganos extrapoder, como le llama la doctrina, que ejercen función pública. Entonces, me gusta el nivel de debate. Yo les pediría, porque ya estamos sobre el tiempo también de la clase, que tengamos para la próxima clase del lunes. Yo considero que el lunes terminamos con esta parte del poder público de los 3 órganos del Estado. Por eso les envío una vez también la presentación. Vamos a concentrarnos en las funciones. Van a ver también que el contenido del archivo que les envié es más corto que el de las anteriores. Y estos cuadros ya los habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a concentrarnos en las funciones específicas. Son más amplias las del Congreso que las que tenemos al menos en la cátedra para el Ejecutivo y el Judicial. Y lo que necesitaría es pues, que lean el contenido de todo este título cuarto de la Constitución para que podamos enriquecernos más en estas discusiones y en estas intervenciones de ustedes del contenido. Dime, Dilberto. ¿Sí te dice la palabra? Sí. No, disculpe, licenciada, no pedí la palabra, eso es lo que se me escapó el botón. Ah, ok, bueno, perfecto. Insisto, les pediría entonces, porque si continuamos con el próximo organismo, nos vamos a quedar a mitad. Y lo que están viendo ahorita en cuanto a las atribuciones del Congreso, el proceso de formación de ley, que es el veto y las interpelaciones y atribuciones específicas, forman parte de algo que vamos a desarrollar en conjunto, que son los controles intraorgánicos y los controles interorgánicos, que los vamos a ver por cada uno de los organismos. Así que, por favor, lean la Constitución. Mucho del contenido que tienen ahorita en el material es transcripción de artículos constitucionales,
pero creo que lo ideal es que puedan leer la Constitución, no le tengan miedo a rayarla, a subrayarla, a escribirla encima, para eso está. Y de esa forma, pues, insisto, podemos tener una interlocución más activa para que podamos ir desarrollando temas más específicos. Así que gracias para los que vinieron a la clase y la vamos a continuar el día lunes próximo. Tengan buena noche. Ligda, Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. ¿Me permite, Ligda? Sí. Ligda, perdone, fíjese que usted al inicio dio un correo donde nosotros nos podíamos comunicar con su persona. Sí. ¿Me lo podría repetir? Necesito exponerle un caso. Cambio.Leila. La palabra cambio.Leila, mi nombre es con Y, @profesor.edu. Sí, ahí usted. Sí, yo creo que sí es eso. Si no, igual, si me escribes, lo voy a buscar ahora acá, si me escribes en el tablón de la clase, ahí a mí me llega como un correo. Ok, perdóneme, Ligda, no había activado mi cámara, pero soy yo el que le habla. Es Okay, cambio.leila@profesor.edu.gt. Así es. Sí, Ahora no sería sí. en el tablón. Sí, pero es que si me lo envías me aparece así, pero yo creo que es más directo si me lo envías por correo. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas noches. Mucho gusto, Carlos. Buenas noches. Gracias. No sé si Gilberto también pidió la palabra. Sí, licenciado. Fíjese que el día del examen, yo le hago este comentario pues porque el día del examen, su examen me llegó, pero no me llegó a la cuenta de la universidad, sino que me llegó a mi otra cuenta. Y no me permitía. Pero siempre me enviaste porque, ¿Cómo? pregunto, pero igual te corrió la remisión. Usted me dice que si me dio el punteo. No, porque no lo he enviado todavía. O sea, sí pudiste enviarlo. Sí, lo puedo enviar. Ah, ok. Bueno, no he podido verificar, Edilberto, pero estoy apuntando tu nombre completo, es Amaya Montúfar, ¿va? Para verificar. No te preocupes. Solamente licenciado. Bueno, tengan buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches.